Al día de hoy seguimos sin las luces porque supongo ya notaron de que falta un poquito de luz por aquí y es porque las luces siguen funcionando, pero en modo Navidad no tengo manera de que funcionen al color que yo quiero. Por alguna razón no están funcionando, así que me tocará comprar luces nuevas. Ya veremos en qué momento las actualizo. Mientras tanto, seguiremos con así, sin fondo. Hoy les traigo por acá Choyo Null, un manga, en este caso de 4 tomos, corto y conciso, que nos cuenta Choyo Null. En este caso a mí me llamó la atención cuando lo vi, mejor dicho, aplicación de Shueisha, la Shonen Jump, que tienen digital. Entonces la mayoría de los mangas ahí están en inglés y alguno que otro en español. En este caso Choyo Null está por el momento en inglés y aunque a un inicio se podía leer de manera gratuita, ahora ya está de paga. Al menos después de cierta cantidad de capítulos ya hay que tener la suscripción. Regresando a Choyo Null, en este caso un manga escrito por Kanae Nakanishi, es la escritora, e ilustrado por Akima. La verdad es que las ilustraciones están muy bonitas. Son, como les decía, 4 tomitos, alrededor de 230 páginas cada tomo. El último fue publicado el 4 de octubre del año anterior. Y cuando inicia muy similar a Chobits, para los que vieron Chobits, o a Code Geass, algo más actual. La verdad es que no he visto nada actualizado. Pero es la típica historia de un joven japonés que caminando de regreso a su casa, ya sea de la escuela o del trabajo, termina topándose con una mujer que necesita ayuda. La termina llevando a su casa para descubrir que esa persona es algo más. En el caso de Chobits, nuestro protagonista Hiei, si mal no recuerdo, descubre que Chi, que es la única palabra que puede decir, es una persocom, es una asistente personal androide. En el caso de Liloch, descubre que Sisi es, que también solo eso puede decir, es un tipo de ser alterado genéticamente que le otorga un poder, es como una bruja. Y en este caso nuestro protagonista Ryaha encuentra a una joven llamada Marie que es una Gijin. Acá los Gijin son también androides, son robots que ayudan en quehaceres de la casa para ir a hacer compras y demás. Ryaha nos vamos a ir dando cuenta poco a poco que tiene un pasado un poco complicado, ya que pues su papá le enseñó de que estos androides hay que tratarlos bien, hay que tratarlos con cariño y que son buenos, mientras en todo ese proceso son atacados por la policía y por motivos de que su padre defendía los derechos de los Gijin termina perdiendo la vida. Entonces aquí Ryaha pues quiere ayudar a Marie y mantenerla oculta. Lo que él no sabe en ese momento es de que Marie acaba de escapar de un camión donde la transportaban porque es un Gijin especial. Tiene ciertas cosas que no tienen los demás. Poco a poco Ryaha va descubriendo todas estas cosas y de que Marie tiene como una doble personalidad. Para los que vieron Elfen Lied, tiene ese cambio que tiene como que es muy dulce y amable y luego es malévola, algo así. Termina desconectando de la vida a un montón de personas que abusan o maltratan Gijins. Las cosas se empiezan a complicar, al menos el primer tomo me gustó bastante, pero tenía mucha comicidad y dije, este va a ser un manga para rato. Fijo va a ir a empezar a contar un montón de aventuras y cosas que no vienen al caso, pero resulta que no, resulta que a partir del tomo, y aquí digamos que viene siendo la parte donde bajaría puntos, y es que empieza muy bien con la historia y luego como se está desviando mucho con esta parte cómica y con crear relaciones con otros personajes y demás, se le va olvidando la trama principal. Luego como que la escritora recuerda cuál era la trama principal y empieza a acelerarla. Entonces en el tomo 2 hay un bajón en lo que es la historia. En el tomo 3 acelera un montón todo lo que está sucediendo para podernos dar la conclusión en el tomo 4. No sé si
es tal vez estas situaciones que se dan en Japón con los mangakas de que cuando ven que la historia no está funcionando de una manera, el editor le dice, ok, esto ya no sirve, es mejor centrarnos ahora en esto otro, y pues algunas veces funciona, otras veces termina causando problemas. Entonces se acelera todo, se da un ataque a lo que diríamos sería una sociedad coercitiva, las famosas sectas, en este caso donde los Gyijins son utilizados como en un circo romano para deleitar a los espectadores de la secta. Ahí ya no hay vuelta atrás. Mari se ve descubierta por la policía, que al final anda buscándola precisamente al modelo de ella, a pesar de que hay más, no, ella no es la única, pero el modelo exacto de ella es el que contiene ciertas cosas que ellos necesitan destruir, y empieza a darse la persecución que va a traer muchos problemas, incluso para Ryaja va a ser un inconveniente bastante grande esta persecución. Se va descubriendo todo lo que hay detrás y por qué los Gyijin son como son, o por qué nacieron originalmente. No les quiero hacer spoiler del final, es un manga bastante corto, como les digo, pues sí tiene un valle ahí complicado de avanzar. De hecho, tardé bastante en poder continuar la historia porque se estaba tornando un poco tediosa, pero al final la verdad me gustó. A pesar de lo apresurado que es, siento que el mensaje de cierre es bastante bueno, tomando en cuenta lo que quiere transmitir, que en eso sí les puedo decir sin meterme en el spoiler, y es digamos, hace un hincapié en la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Y curiosamente, en estos días estuve viendo el podcast de Neil deGrasse Tyson, que se llama Star Talk. Hablemos de las estrellas, o charla estelar, podría ser la traducción. Les voy a dejar el link del video del podcast que estuve escuchando hablando sobre la conciencia, porque inicialmente la conversación inicia de la inteligencia artificial es capaz de crear conciencia o es ya consciente de sí misma. Y curiosamente Neil menciona en este podcast que hace 50 años, o sea, estamos hablando de los años 70 más o menos, que las primeras inteligencias artificiales, o sea, las más basiquitas, ya eran capaces de pasar el test de Turing. Que el test de Turing es este que habla de que es el de básicamente una máquina que interactúe con una persona y la persona sea incapaz de decir si es una máquina o no. O sea, que una máquina pueda ser capaz de pasar como ser humano. Y eso ya lo hicieron hace 50 años. Las primeras inteligencias artificiales. ¿De qué son capaces las actuales? Las actuales como ChatGPT o de la nueva DeepSeek. Uno conversa con ellas y ellas responden de una manera muy humana, podríamos decir, muy amigables, no son tan robóticas. Responden como que se alegran, se sorprenden, tienen todos esos matices a pesar de que uno simplemente está leyendo. Ahora, lo que él dice es que cuando se descubrió esto de que ya habían pasado el test de Turing, entonces lo que hicieron fue que movieron los requerimientos para poder determinar que una máquina podría tener conciencia. Y él dice, ¿hasta dónde se va a mover esos requerimientos? ¿Cuándo vamos a aceptar que una máquina es igual que una persona? Y acá, justo ese podcast junto con Choyonul me trajo esa idea, porque justo ellos comentaban de qué pasaría si, por ejemplo, estas personas que actualmente tienen nanobots en su interior que funcionan para reparar ciertas cosas, si ese nanobot empieza a desarrollar una conciencia, podría combinarse con la conciencia de esa persona. Sería a partir de ahí un ser humano evolucionado o una persona con dos conciencias que podrían platicar entre sí. O la conciencia de la máquina tomaría control sobre el ser humano y desplazaría la conciencia original. Ya nosotros como seres humanos cambiamos constantemente, tanto a nivel celular como a nivel mental. Podemos decir que nosotros seguimos siendo la misma persona desde que nacimos hasta el día de hoy. Pero hay muchas cosas que si ustedes lo analizan, una versión más joven de ustedes se sorprendería de en quién se han convertido.
y su versión actual también juzgaría ciertos actuares de su versión más joven. Por ende, hemos ido cambiando y eso no es madurar como tal, aunque a eso así es como se le llama, simplemente es una visión diferente debido a las experiencias que hemos ido teniendo en este tiempo que hemos estado existiendo. Como les digo, no es el epítome de la perfección en una historia porque tiene sus altos y sus bajos. Hay cositas que las hacen muy apresuradas, es como que no tenían tiempo y tenía que terminarlo ya. Hay muchas cositas que pudieron haberlas trabajado mejor, pero sin duda el giro argumental que nos da el origen de los Gijin, por qué existen, por qué razón son como esclavos, que es un tema que ya se ha tocado como en Detroit Become Human, donde ellos empiezan a desarrollar una conciencia, ya no les parece tanto el hecho de que las órdenes que el humano le da sean siempre las correctas. Y en un sinfín más, como Blade Runner, por ejemplo, que ya en su momento lo leeremos en Martes con Philip K. Dick, son temáticas que ya han estado ahí, pero esta incluye ese detalle que les digo de no solo las máquinas desarrollarían una conciencia, sino las personas que tienen máquinas dentro de sí mismos podrían también empezar a desarrollar esa conciencia. Una conciencia que terminaría tomando el control, conviviendo o convirtiéndonos en un ser diferente. Nos vemos en este video por acá.